La muerte del obispo por Martín Pérez cuenta la historia del obispo Henry, el cual era un obispo muy importante dentro de la ciudad de Torre Roca, el mismo que fue encontrado muerto en muy extrañas circunstancias. Dadas estas circunstancias, los detectives Piñango e González decidieron investigar un poco el caso. Sin una orden, ingresaron a la casa del obispo Henry y encontraron muchas figuras budistas, lo cual para ellos se les hizo muy extraño debido a que el padre era católico. Al igual que cerca de la cama donde se había encontrado el cuerpo del padre, existía un frasco de sándalo. El frasco de sándalo fue enviado a análisis y resultó que no era sándalo sino arsénico. Esto quiere decir que el padre había sido asesinado. Las figuras budistas llevaron a los detectives a pensar en un solo lugar dentro de la ciudad, que era una tienda de budismo, y la encargada, Clara Luisa Hernández, era su primera sospechosa. Es por ende que fueron a su tienda a conversar con ella y cuando llegaron ya no se encontraba en la tienda, sino había huido. Después de una persecución, los detectives lograron atrapar a Clara Luisa Hernández, la misma que confesó que mantenía una relación amorosa con el padre. Y una vez que él le había manifestado que ya no quería continuar esta relación, ella había decidido asesinarlo. La primera premisa que encontramos es: el obispo de la Basílica Mayor de la ciudad había muerto en extrañas circunstancias. La segunda premisa elemental: la detective Piñango recibió el informe de la autopsia que indicó que el padre Henry había muerto súbitamente, pero que no había indicios de asesinato. E3, sin embargo, Piñango desconfiaba. E4. Piñango y González acordaron entonces trasladarse hasta la casa parroquial donde residía el sacerdote. Los policías se entrometieron en el hogar. E5. Los detectives encontraron figuras budistas en la residencia del sacerdote. E6. A la detective Piñango le pareció sumamente sospechosa la presencia de un pequeño frasco al lado de la cama del párroco. En el envoltorio decía que eran gotas de sándalo. E7. Piñango se llevó el frasco para analizarlo en la comisaría. Los resultados fueron inconfundibles, lo que contenía el frasco era arsénico. E8. Todas las dudas recayeron en la comunidad budista de Torre Roca. E9. Piñango y González se acercaron a la tienda de productos budistas que se encontraba diagonal a la Plaza Mayor. E10. Cuando entraron, la dependienta se metió en la parte trasera a buscar algo, pero no regresó. E11. Piñango se dio cuenta y salió a la calle donde comenzó una persecución. E12. Rápidamente después de su detención, confesó su crimen. E13. El obispo Henry fue asesinado por terminar una relación amorosa inconcebible. Al analizar los complementos literarios, encontramos varios, tales como: en la comisaría principal de la pequeña ciudad de Torre Roca, a la detective Piñango le llegó la noticia de una muerte que había conmocionado a gran parte de la ciudad. También encontramos: el padre Henry era muy querido por la comunidad. Los miembros de esta destacaban sus constantes labores altruistas en pro de la población, además de su capacidad para integrar las distintas creencias del pueblo. Asimismo, encontramos: este informe lo firmó la forense Montejo, reconocida profesional de gran prestigio en Torre Roca. Todos estos fueron clasificados de esta manera debido a que no contribuyen a la historia con acontecimientos relevantes. Similarmente, clasificamos también dentro de estos el diálogo de los detectives, siendo este: ¿qué crees tú, González?, preguntaba la detective a su compañero de labores. En efecto, detective, hay algo que suena raro, aunque no tenía una orden judicial para entrar. ¿Qué son todas estas figuras, Piñango?, preguntó González, incrédulo de lo que veía. Sin lugar a dudas, son imágenes budistas. Buda está en todas partes, contestó. ¿Pero el padre Henry no era católico?, cuestionó González. Eso tenía entendido. Pero, ¿quién podría haber asesinado al padre Henry? Detente, no tienes escapatorias, gritó. En cuestión de minutos logró capturar a la encargada. La mujer que atendía la tienda budista respondía el nombre de Clara Luisa Hernández, mujer casada. Todos estos complementos abordan detalles sin importancia para la conclusión o el desarrollo de la historia. Sin embargo, en la literatura estos complementos ayudan a embellecer la historia.
Después de identificar los complementos literarios, se desarrollará la siguiente parte mediante el uso de los siguientes gráficos. Tomando las premisas elementales útiles, se describe la estructura de la premisa y su conclusión utilizando símbolos lógicos. De esta manera, se observa que cada enunciado se relaciona con su consecutivo mediante un condicional, es decir, el enunciado 1 implica el enunciado 2. Debido a que los sucesos de la historia ocurren cronológicamente, cada hecho dará paso al siguiente. Por esta razón, se evidencia que la segunda proposición condicional inicia con el enunciado 2, que a la vez implicará el enunciado 3. De igual forma, el enunciado 3 implicará el enunciado 4 y este implicará el enunciado 5. Lo antes mencionado ocurrirá con el resto de proposiciones de manera sucesiva. El enunciado final de la historia se relaciona directamente con el primero. Es por esto que se utilizó el mismo símbolo para ambos casos. Asimismo, la conclusión del argumento presenta similar significado que el enunciado 12, donde se afirma que Clara Luisa Hernández asesinó al padre. Utilizando el razonamiento transitivo, se procedió a simplificar la premisa con argumentos elementales. Para esto se agruparon los enunciados de la siguiente manera. El resultado de la primera simplificación también se agrupó para obtener un mínimo de enunciados, donde se obtuvo lo siguiente. Finalmente, tras simplificar de nuevo el resultado anterior, se utilizó el método modus ponens para afirmar que los enunciados del argumento respaldan la conclusión que presenta Clara Luisa Hernández culpable de la muerte del obispo. En conclusión final, podemos decir que mediante el uso de las tablas de verdad, los enunciados obtenidos al simplificar las premisas con argumentos elementales y al utilizar un razonamiento transitivo, se afirma que el argumento de la historieta policíaca desarrollado en el presente proyecto es válido, porque en la última columna, donde podemos observar que está resaltada de color verde, indica que la proposición condicional que representa el argumento es verdadera para todos los valores de verdad de P y Q, es decir, que la proposición es tautológica. Por lo tanto, este argumento es válido. De esta forma, la conclusión de la historieta es lógica, puesto que las premisas demuestran que el orden transitivo de cómo sucedieron los hechos es verdadero. Y podemos descubrir que Clara Luisa Hernández asesinó al obispo Henry de la ciudad de Torreroca por la ruptura de una relación ilegítima. Finalmente, también es necesario resaltar el valor del uso de las herramientas de la tabla de verdad y las formas de argumentos que permiten el adecuado análisis del contenido en esta obra literaria, lo cual es fácil utilizar el razonamiento para la veracidad de estos hechos que se presentan en esta lectura.